¿Qué tal, ingenieros? Bienvenidos a todos. Les doy la bienvenida a la clase número 9. El día de hoy vamos a comenzar con las listas de acceso. Es la clase del día de hoy. Sin embargo, antes de llegar al tema de listas de acceso, debemos de ver la capa 4, que sería este capítulo, en donde estaríamos hablando 100% de la capa de transporte y la capa 5 de aplicación del modelo TCP/IP. En mi opinión personal, yo considero que la capa 4 de este tema es una de las más este, complejas que tiene el modelo TCP/IP, más que la capa 2 y más que la capa 3, ya que en la capa 4 están los protocolos que este, pues lleva la capa 4. Y bueno, pues vamos a comenzar con los primeros temas que vamos a ver aquí. Las bases de la capa 4, los fundamentos de red, este, comparación del protocolo TCP contra UDP, algunos servicios IPs y explicar el rol de la función de DHCP y la función del servidor DNS. Rápidamente aquí yo les puse una imagen en donde podemos ver, déjenme lo pongo por acá, en donde podemos ver el flujo de cómo fluye el tráfico cuando utilizamos de diferente protocolo, dependiendo que utilicemos. Por ejemplo, para HTTP, sabemos que es una conexión por el navegador web. Entonces, antes de que se envíen los datos como tal en la capa 5, primero en la capa 4 se hace el establecimiento de TCP, ¿sí? Una conexión segura en donde es un saludo de tres vías, como podemos ver aquí la conexión y luego la respuesta, ¿verdad? En estos dos eh, dispositivos, ¿sí? Es un ejemplo solamente para que puedan ver cómo sería la comunicación en la capa 5 de HTTP, que el usuario utiliza el navegador web y envía este, pues datos en la capa 5, datos HTTP, solicitudes HTTP y también recibe respuestas HTTP. Y en la capa 4 sería utilizar TCP, es el protocolo, que es el saludo de tres vías, que es el SYN ACK y el ACK, que es donde vamos a comenzar con estas funciones. Ahorita vamos el día de hoy a entender cuál es la el secreto que tiene TCP en la capa 4. ¿Sí? Hay muchos protocolos que están en la capa 4, pero TCP es uno de los más utilizados. Entonces vamos a comenzar con eso. Tenemos lo siguiente que vamos a ver en la capa 4. Estos son los temas para, para TCP y también para UDP, pero en realidad TCP maneja estos cuatro conceptos y este quinto de aquí. En realidad TCP maneja todos estos conceptos y UDP solamente maneja el último, la multiplexación. Entonces, como pueden ver, UDP es muy simple, pero vamos a primero a comenzar con TCP. Y tenemos aquí una imagen que yo les puse para hacer referencia a lo que se refiere el saludo de tres vías de TCP. Cuando está el cliente, que somos nosotros, y el servidor, que es el destino, la página web donde vive esa información que vamos a solicitar, no podemos empezar a descargar datos del servidor sin antes que TCP se haya establecido, ¿sí? Este es el saludo de tres vías. El SYN que envía el usuario y el servidor va a responder con un SYN ACK y el usuario va a confirmar con un ACK, ¿sí? Este, a esta conexión se le puede conocer como unicast, que va uno contra uno, ¿sí? En UDP ya no existe este saludo de tres vías. En UDP, en sí, ya los datos
pueden estarse enviando sin necesidad de establecer una conexión segura. Y en UDP podemos ver que este puede ser tráfico de broadcast, de uno contra todos, todos contra todos podría ser, y multicast, que solamente hacia algunos destinos y hacia algunos no. Esas son las tres comunicaciones que ya hemos visto: unicast, broadcast y multicast. Y bueno, pues vamos a comenzar. El libro nos muestra paso a paso todos estos conceptos. El primero que tenemos antes de empezar es el encabezado. Siempre, siempre debemos de empezar con la parte teórica, que es el encabezado. La cabecera de la capa 4, que es de transporte, que sería esta, ¿sí? Pero bueno, antes de la capa 4 también podemos ver bueno, eso se los voy a mostrar ahorita. Hay algo que tenemos que ver en la capa 3. Este es el encabezado de la capa 4 que yo encontré en internet, al igual que este es el que viene en el libro. Sí, son los dos. Entonces tenemos los siguientes campos. El source port es el puerto de origen. ¿Sí? Antes de empezar a ver todos estos campos, debemos de saber una cosa, que cuando estamos hablando de capa 4 se le conoce como segmento, ¿sí? Son segmentos. Si estuviéramos hablando en capa 3 son paquetes. Si estuviéramos hablando en capa 2 son tramas. Entonces, en este caso podemos llamarle a la capa 4 como segmentos o Layer 4 PDU, cualquiera de los dos, pero es mejor decirle segmento. Entonces tenemos el primer campo, que es el source port, es el puerto de origen. ¿Sí? Este puerto de origen es un puerto que se genera desde el equipo de origen que va a enviar los datos. ¿Sí? Es un campo de 16 bits, quiere decir que son dos octetos aquí, 8 más 8, 16 bits. Y el puerto de destino es otro igual, de 16 bits. Tenemos una longitud de encabezado de 4 bytes, o sea, 4 octetos. Hablando en binario, son 32 bits, ¿sí? 16 más 16 son 32. Aquí los podemos ver. El destino, el puerto de destino es el que va a tener el servidor. Más adelante vamos a hablar de los números de puerto, ¿sí? O sea, de a quién le corresponden los números de puerto, a qué protocolos. Siguiente campo es el número de secuencia o secuencia de número, el sequence number. Estos dos campos que están aquí a continuación, que es el número de secuencia y el número de recibimiento o número de acuse de recibo, estos dos se utilizan para la recuperación de errores de TCP, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Siguiente, la longitud de encabezado, que sería este de aquí. En el libro lo podemos ver como offset y por eso les puse otro encabezado para que puedan ver que aquí dice h length, que es header length, longitud de encabezado. ¿Sí? Pueden verlo con nombres diferentes. Como ya saben que aquí en redes tenemos sinónimos para todos. Entonces puede ser h-length o offset. Es un campo pequeño de 4 bits. ¿Sí? Supongamos que todos estos campos que están aquí corresponden a la primera mitad de la longitud, ¿verdad? Hasta aquí. Serían 16 bits, todos estos tres campos. Pero aquí tenemos 4 bits, que serían estos. Campo de reservado, que podemos ver que es para un uso futuro. Ahorita este campo no se está utilizando, nada más está reservado. Otro campo de 4 bits. Y este último campo nos sobra de 8 bits. ¿Sí? De esos 8 bits, ingenieros, 6 son los que vamos a estar ahorita trabajando. Estos 6 bits que están aquí serían desde aquí hasta abajo. O sea, sería a partir de este uno que está aquí hasta acá, son los 6 bits. Obviamente son 8 bits, ¿verdad? Porque es un campo de 8 bits todo esto.
Aquí en el libro no habla del campo de los bits de aquí ni de este de acá. Solamente hablamos desde el origin hasta el fin. Serían estos primeros 6 bits, que son estos, que se le llaman los bits de control. Y esto es donde, digamos que este campo es el verdadero cerebro de la capa 4 de TCP, sobre todo de TCP, porque estos campos van a traer las órdenes de lo que trata ese segmento. Por ejemplo, aquí podemos ver el primer bit. Bueno, aquí en donde estoy señalando es el bit que sería el de sync, que sería este, y es el segundo bit positivo, hablando de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda. A veces se me va. De derecha a izquierda. Entonces el segundo bit de derecha a izquierda. Positivo sería el bit de sync. Y luego sigue el otro bit, el fin. Bueno, antes de seguir el siguiente, el de sync es para iniciar la sincronización, para empezar a saludar a tratar de formar esa conexión segura, como lo vimos ahorita, el saludo de 3 vías de TCP. Y luego sigue acá el bit de control, que es el fin, que es el último positivo. Luego tenemos el tercero aquí, que sería el de reset. Este bit de reset se utiliza cuando se interrumpe la transmisión por alguna razón. Se fue la luz, se cortó la red y este campo hace que TCP se reinicie, pero no es que dé por terminada la conexión, sino que se reinicia. Y este es como un error en la transmisión, el campo de reset, que sería el tercer bit, este de aquí. Y luego sigue el siguiente, el push, es el cuarto bit de aquí, equivale a 8 en decimal. Bueno, este de push, ¿dónde está? Es es para enviar una actualización. Y luego siguiente campo va a ser el de acknowledgement. Va a ser el quinto bit de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. El de acknowledgement vendría siendo para confirmar de recibido algún segmento. Y tenemos el último, el urgent, el sexto bit, que sería este de aquí. ¿Sí? Aquí sí están en orden de derecha a izquierda. Y bueno, el de urgent es un campo que también para tráfico urgente, en realidad no nos dice más de ese bit de control del de urgent, pero nos dicen que deben de tratarse con carácter urgente, que no se debe ignorar cuando es del lado del receptor. Eso es lo que nos dice aquí y es todo. Esos son los bits de control, ingenieros, en este simple pequeño campo de 8 bits. Y luego sigue el campo de window. Aquí este es para incrementar, por así decirlo, entre comillas, el ancho de banda. Pero dicho de otra mejor manera, podría decir que este campo de window es, en español significa ventana, y es para darle la capacidad a TCP de enviar más segmentos o disminuir la tasa del rating para enviar este tráfico, ¿sí? Aquí es cuando se ponen de acuerdo tanto el cliente y servidor para ver en qué ventana pueden transmitir, o sea, para ver a qué cantidad de ventana pueden estar transmitiendo. El receptor es el que va a estar diciéndole al emisor cómo, cuánta ventana darle, cuánta tasa de tráfico este, enviar. Y es ese tamaño de ventana el window. Suma de comprobación es el checksum. Es nada más para verificar que el segmento todo esté libre de errores, que no haya ahí por ahí una manipulación en la trama, en el segmento, esté corrupta. Si está corrupta, pues obviamente se rechaza el segmento.
Y el último campo, el urgente. No es lo mismo el campo, el bit de urgent que vimos aquí. El de urgent, que es este, que vendría siendo este también de aquí, o vendría siendo este de aquí. No es lo mismo ese bit al campo como tal de urgent. ¿Sí? Y este es para que todo el segmento sea tratado con carácter urgente. En sí no nos dice más, pero pues es un campo de 16 bits. Lo que nos va a interesar a nosotros, ingenieros, en este curso es esta parte de flag bits. Estos dos, obviamente, con muchísima lógica, estos primeros dos, puerto de origen y puerto de destino, y tal vez el campo de ventana que se va a hablar para la transmisión de segmentos, la tasa de transmisión de segmentos. Y bueno, ingenieros, eso es lo que conforma el encabezado. Pero déjenme, le voy a tomar aquí un pantallazo a esta tablita porque la vamos a ocupar ahorita para tenerla por aquí ahorita, cerca. Muy bien, esto me va a servir ahorita para no tener que regresarme de hoja. Siguiente, vamos a pasar a la parte de la multiplexación. ¿Han escuchado este término? Este término significa cómo las computadoras saben hacia dónde mandar el tráfico. ¿Hacia dónde me refiero? ¿Hacia qué aplicación? Esa aplicación puede ser una ventana del navegador web. Tienes el navegador web abierto y tienes varias ventanas. Es como, por ejemplo, tener aquí esta ventana de aquí que tenemos de la clase, que por cierto, hoy en día estamos en esta clase, la número 9 que es la de lista de acceso. Entonces yo aquí tengo esta ventana. ¿Sí? En sí, el tener abierto el navegador web, esto es la capa 5. Y tengo aquí esta ventanita que está recibiendo datos y enviando, obviamente. Si yo le muevo aquí a otra pestaña, pues se cambia, ¿verdad? Y me muestra más cosas. Y si abro otra ventana y pongo aquí Google, esta es otra aplicación, pero dentro del navegador web ya tengo dos aplicaciones, una y dos. Y así, si vas abriendo más ventanas, tienes más aplicaciones. ¿Cómo sabe, cómo sabe la computadora a dónde enviar los datos? ¿Cómo no se equivoca y no manda los datos que van hacia esta ventana, no los cuatrapea y los manda para allá? ¿Cómo sabe? Porque cada aplicación, no importa si es una ventana, no importa si es una aplicación de escritorio, lo que tú utilices que use Internet, va compuesto por la capa 4. En la capa 4 tenemos números de puerto. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es la capa 2, la trama, y luego sigue la capa 3, el encabezado IP, y luego sigue la capa 4. En este caso estamos utilizando UDP, y luego sigue esta aplicación en la capa 5. Esta aplicación se llama como que Add Data. Y luego aquí está el tráiler de la capa 2, que es lo mismo de aquí. Y todo esto es la trama. Pero a lo que voy es que aquí estoy utilizando tres aplicaciones, uno que se llama Add Data, otro que se llama Wire Transfer Data y otro que se llama una simple página web. Lo que podemos ver es que en esta aplicación utiliza UDP, en estas otras dos utiliza SP. Entonces, ¿cómo no se confunde? Gracias a la multiplexación, que sabe perfectamente que en la capa 4 hay números de puerto y podemos verlo en la siguiente imagen de aquí abajo. Podemos ver que la primera aplicación, esta de Add Data, está utilizando el puerto de destino 800. ¿Sí? Estamos hablando de que este es el usuario, el cliente, y este es el servidor. Porque como pueden ver, la trama va hacia el lado derecho. Entonces, esta trama viene con un número, aparte de que viene en la capa 3 con una IP de destino, en la capa 2 con una MAC address de destino, también en la capa 4 viene con un puerto de destino. Y ese puerto de destino es el puerto 800. Ese puerto 800 esta trama se va y se va a ir a meter al puerto 800. La siguiente, el siguiente tráfico
es tráfico TCP y va al puerto 9876. Va y se va a ir a meter al servidor al puerto 9876 que vive aquí. Y por último, el último tráfico es este otro aplicación va al puerto 80, que es el navegador web. Va y se va a meter al puerto 80. Y esa es la manera en la que se multiplexa el tráfico, ¿sí? Gracias al número de puerto. Aquí podemos ver el ejemplo, de lo mismo. Pero dentro de la multiplexación hay un término que se llama socket. Y no es un socket de esos que van en los focos, ¿verdad? Es un socket que lleva una dirección IP, está hablando aquí la capa 3, y lleva en la capa 4 un protocolo de capa 4, un protocolo de transporte. Y dentro de la capa 4 también lleva un número de puerto, origen y destino. Estos tres conceptos conforman la palabra socket. Por ejemplo, podemos ver la dirección IP es la 10.1.1.2. Este, Esta es la dirección IP de esta máquina. Vamos a ponerla aquí. 10.1.1.2. Esa es la dirección IP que va a llevar, obviamente, todas las aplicaciones que usen van a llevar esta IP porque es la IP de origen de esta máquina. Eso es un hecho. Y en la capa 3 que ya tenemos la IP de origen, que es esta, va a estar también la IP de origen, de destino, que va a ser la del servidor. ¿Y qué IP tiene de destino? Nos dice acá que la de destino es la... Ah, bueno, aquí dice que el servidor web de George sería la 10.1.1.2. Acá era 10, acá era 10.1.1.2 y acá es 10.1.1.1. No había leído bien eso, pero es igual, ya cuadrando las IPs así queda. Y luego nos dice que el servidor tiene puertos que se llaman well-known ports. Well-known significa puertos bien conocidos. Hay una diferencia muy grande, ingenieros, en un cliente y un servidor. No porque sí se llama cliente-servidor. El servidor comúnmente está diseñado para ser servidor. No podemos como tal tratarlo como si fuera un cliente, un ordenador común y corriente. Este servidor va a tener puertos de servidor, que se le llaman puertos conocidos, bien conocidos. Y aquí tenemos la lista que van del 0 al 1023. Esos son los puertos bien conocidos, los well known. El puerto 80 es el que tiene el servidor. El puerto 443 de HTTPS también lo tiene el servidor, bien conocido. ¿Sí? Aquí podemos ver un ejemplo de los puertos bien conocidos. FTP es el 21. Telnet es el 23, SNMP es el 25 y así, ¿verdad? Todos estos puertos son bien conocidos, hasta el 1023 son bien conocidos. Entonces, en la capa 4, el cliente va a poner como destino el puerto bien conocido dependiendo de la aplicación. En este caso, el navegador web va a poner aquí el puerto del servidor, el 80, como destino. Y como origen, aquí en la capa 4 ya saben que, es más, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí que va a ser hablando de esta última aplicación que es el navegador web, vamos a poner que el puerto de destino va a ser el 80 y el origen, puerto de origen va a ser un aleatorio que empieza en 49.152 para arriba. Ahorita vamos a explicar eso. Vamos a ponerlo aquí donde se vea. Aquí está bien. Fíjense, el puerto de destino es un puerto bien conocido, pero el puerto de origen, hablando de HANA, de este cliente, va a ser un puerto que empieza en 49.152 para arriba.
¿Por qué empieza así? Porque cuando es cliente, comúnmente utilizan los clientes puertos que son efímeros. Estos puertos efímeros son puertos privados o puertos dinámicos o puertos efímeros, son tres sinónimos. Entonces van del 49.152 al 65.535. Este es un rango de puertos este, que se genera de manera aleatoria en la aplicación, en la capa 4, en lo que estés utilizando, ya tienes un puerto de origen. Entonces el servidor va a recibir esa trama, toda esta trama, y luego va a anotar en su capa 4 cuando te responda que venga para acá la trama del lado de derecha a izquierda, pues se va a invertir. Este puerto efímero lo va a poner como destino el servidor y este puerto de destino 80 lo va a poner como puerto origen cuando se venga la trama de regreso. ¿Sí? De esa manera, pues se comunica hacia el mismo socket, que es lo que vamos a ver en unos momentos más. Y luego, ingenieros, esos son los dos tipos de puertos, los bien conocidos, los privados o los efímeros o los dinámicos, que son estos terceros, y el de en medio, puertos registrados. Estos puertos registrados van del 1024 al 49.151. ¿Ok? Voy a hacer un paréntesis para mostrarles una lista. Creo que tal vez ya se les he mostrado, pero déjenme borrar lo que está ahí. Vamos a mostrar la lista que yo tengo aquí en esta página web. Aquí tenemos una lista de protocolos, números de puerto. En hexadecimal es como viene en la configuración, pero es bueno sabérnoslo en decimal porque es como viene en el examen. Entonces, fíjense, tenemos que TCP utiliza el puerto número 6, ¿sí? Si le damos clic a TCP, pues TCP va a tener en sí mucho más lista de puertos. Vamos a ver qué hay por acá. A ver, a ver. Bueno, aquí no tengo la lista de los puertos de TCP, pero bueno. Este, Viendo más para abajo, vamos a buscar el puerto. ¿Dónde está TCP? Vamos a buscarlo acá. TCP Ports List. Sí, haz de cuenta que yo voy a hacer un énfasis en este puerto, en este protocolo que le corresponde a TCP el número 6. Buscando todo lo que hay en TCP podemos ver la lista. A ver, ¿dónde está? Aquí. A ver, no, eso no es. Creo que debe ser este. Sí, creo que sí es este. Sí, sí es. Todos estos puertos que están aquí ya son parte o sea, son parte de tanto de TCP como de UDP, pero fíjense, en el puerto 21 y 22 tenemos bueno, el puerto 20 y 21 es FTP, el puerto 22 es SSH, pero todo esto es TCP. El puerto 23 es Telnet, como lo decía el libro. Fíjense, voy a hacerlo más para acá. Aquí en la lista del lado derecho podemos ver aquí un ejemplo, ¿verdad? El puerto 23 es Telnet, que sería este. Y así se va. Hay muchísimos protocolos que tiene TCP. Por ejemplo, vamos a ver el de DHCP, que es el 67 y 68. Ah, no, ese es de UDP. Pero sí viene aquí. Este es UDP. Para UDP utiliza el boot es DHCP. Para para los clientes y el 68 para los servidores, creo. No me acuerdo bien si está así, pero igual viene más adelante eso. Y lo que siempre utilizamos nosotros en HTTPS es el puerto 443 que viene más abajo. Hay bastantes puertos, bastantes. Debe estar por aquí el puerto también de algo que conozcamos. Ahorita les muestro un ejemplo. Aquí está el 443 de TCP.
HTTP, bueno, este es Quake, lo vamos a ver también en unos momentos más. A ver, déjeme ver si aquí encuentro algo. Fíjense, para los que juegan Xbox, tenemos que Xbox maneja el puerto 3074 para TCP. Este, el 3044 y UDP también creo. Aquí marca los dos. Para Xbox Live, para juegos en línea, ¿verdad? De esta marca. Sí, todo esto se maneja por puertos, ingenieros. Es el 3074. ¿Y quién está en el 3074? Son puertos registrados. ¿Sí? Aquí está en el rango. Pero bueno, este, digamos que el puerto es como si fuera un camino para poder pasar por ahí, un camino para poder establecer la conexión entre ellos dos, que tengan esa misma comunicación por ese mismo camino. Eso es, digamos que podemos entenderlo como el puerto. Y ahora, entre ese caminito, pues es la conexión entre los sockets, ¿sí? Esta aplicación, esta aplicación que está utilizando el puerto efímero 49154 del cliente, que es el usuario, se va a conectar hacia el destino, hacia la misma aplicación del servidor, ¿sí? Esta otra aplicación, es una aplicación, se llama Wire Application, también se va a comunicar hacia la misma aplicación del servidor. Es por eso que aquí no se confunden a la hora de comunicar los datos, porque supongamos que la de en medio va a transmitir datos y va a llegar hacia la de en medio sin ningún problema, gracias a este camino, gracias a estos sockets que comparten entre ellos dos. Sí, de esa manera la del medio no se va a la del lado izquierdo o no se va a la del lado derecho. No se confunde porque está armado el caminito ya gracias a ese socket. Y ese socket es la multiplexación, que viene siendo la IP en la capa 3, el protocolo en la capa 4 y el número de puerto en la capa 4. Esos tres conceptos. Muy bien. Siguiente, ingenieros. Algunos ejemplos de aplicaciones populares. Ya les mostré ahorita la lista, pero también el libro se las muestra. La navegación web, que es la www, Wide, perdón, es World Wide Web, la web del mundo amplio. Utiliza el puerto 80. La www es el puerto 80 que sería, bueno, no lo veo aquí, pero viene en la otra hoja tal vez. Este, puerto 80 es el navegador web. Sin, o sea, es el no seguro más bien. El 443 es el seguro siempre, que también pertenece al www. Y bueno, el siguiente es el servidor de DNS. El DNS utiliza UDP y TCP. El DNS es el puerto 53 para ambos, para UDP y para TCP. SNMP para administrar la red, utiliza acá el 25, no me acuerdo, no, ese es SMTP. Sí, dije SNMP, ¿verdad? Es SNMP, Simple Network Management Protocol. El 25 no es se parece, pero no es. No me acuerdo cuál era el SNMP, creo que era 161. 161, es correcto, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a buscarlo por acá en la lista, ya que tengo acá abierta esta lista. Vamos a darle más para abajo. Es que le di Xbox y se fue hasta el 3000. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Aquí está. ¿Correcto, ingeniero Alberto? El 161 es el puerto, es para SNMP. En la teoría, pues SNMP utiliza TCP. Y aquí también ponen UDP, entonces puede ser que utilice los dos para el 161. Y viene en el CCNA, ingenieros, pero ya en los capítulos finales de las últimas clases. Pero viene en la teoría, no en la configuración, pero está sencillo. Es para administrar la red, para que te mande, para configurar un monitoreo, ¿verdad? Que te manden alarmas
por correo, por SMS o así, ¿no? A una aplicación de SNMP. Y bueno, esa es una lista que tenemos que familiarizarnos. Sí o sí tenemos que aprendernos esta lista porque no por el examen, sino porque en la vida se ocupa. En realidad, uno ya debe de saber cuál es el puerto de DHCP para el servidor, para los servidores es el 67 y para los clientes es el 68, ¿sí? Este, el puerto de SSH también, el 22, el de Telnet, el 23. Son básicos, ¿verdad? Si se lo saben es bueno porque se evitan de andar buscando ahí la lista, ¿verdad? Syslog, tal vez el de Syslog no es tan importante, pero también venía en la teoría que es el 514. Y bueno, estamos llegando a la parte más importante de TCP. Aquí ya vamos a empezar a hablar de estos temas que con los que comenzamos. Estamos ahorita en la página 9 y me voy a regresar a esta. Vamos a empezar a hablar de estas funciones que tiene TCP. Bueno, ya hablamos de la multiplexación, eso ya quedó. Ahora falta, vamos a empezar con el establecimiento y la conexión y la finalización de la conexión de TCP. En este campo, en esta parte, ingenieros, vamos a ver los bits de control, o sea, este saludo de tres vías. El establecimiento utiliza este saludo de tres vías y la finalización utiliza un saludo de cuatro vías que no viene aquí, que viene más adelantito. Entonces vamos a comenzar con ese establecimiento, fíjense. Yo se los puse aquí de la mejor manera, más resumida, pero para poder entender desde cero, tenemos que entrar a la capa 3. Este es el encabezado de la capa 3. Y precisamente hay un campo que se llama protocol, que podemos ver aquí. ¿Sí? Aquí viene la IP de origen, la IP de destino, pero este campo, en algún momento recuerdo que se los mencioné, que este es el que se comunica hacia la capa 4. El campo que esté aquí, el número que esté aquí es hexadecimal. Aquí está en hexadecimal todo. Y este va a ser el que le diga a la capa 3 qué protocolo va a haber en la capa 4. De aquí va a brincar a la capa 4. Entonces aquí tenemos los protocolos que pueden estar en ese campo. Bueno, una pequeña lista apenas. Yo les remarqué que TCP es el número 6. Esto es decimal. Pero, como les digo, en el campo de protocolo va a estar en hexadecimal. Afortunadamente para TCP, en hexadecimal sigue siendo 6. Pero ya aquí el 10 empieza la letra A. Entonces en UDP, si tenemos tráfico de UDP no va a ser 17, sino va a ser 11. Aquí sería 11 en hexadecimal, pero sería para identificar que la capa 4 sería UDP. Para que me puedan entender, vamos a hacer un ejemplo aquí. Este, fíjense, no tenía el paquete abierto, se tardó tantito. Aquí rápidamente vamos a hacer esto. Vamos a poner aquí una máquina que tenga una IP. Vamos a ponerle la 10.00.10 más que al 8. 10.00.10, aquí se la pongo y el servidor va a ser la 10.00.100. El servidor lo vamos a poner de este lado aquí y los vamos a conectar directamente por medio de un cable cruzado, porque son machos los dos. Acuérdense que macho con macho o hembra con hembra va cable cruzado. La hembra solamente son los switches, los hubs también. Ahora, escritorio, y ponemos la IP del servidor, que es la 100 y listo. Entonces aquí pingueamos y ya me debe de responder sin problema, ya está. Fíjense, vamos a poner en modo simulación y yo voy a intentar abrir una página web. Este, Aquí vamos a ir al navegador web. Acuérdense que la aplicación del navegador web es TCP. Entonces yo voy a poner aquí en la IP del servidor
y le doy Go. Y aquí se empieza a generar primeramente la conexión de TCP. Fíjense, el paquete pueden observar que dice TCP, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño zoom para que se alcance a ver mejor. Este paquetito es el primer paso de TCP. Antes de yo poder ver aquí la página, antes de que me muestre la página, antes de que se envíe, sin siquiera el primer paquete de HTTP, que sería un HTTP request, antes de eso, primero la conexión se tiene que dar por hecho, ¿sí? Y esa conexión es el saludo de tres vías, que la PC envía el SYN, el servidor responde con el SYNACK y la computadora responde nuevamente con el ACK, el saludo de tres vías. Una vez que se establece ese saludo de tres vías, ahora sí la computadora va a enviar el HTTP request y el servidor va a responder con HTTP OK o HTTP GET, creo que es el HTTP GET y el HTTP response. Y ahora sí me muestra la página, pero no me la va a mostrar sin antes estar establecido la conexión de TCP. Entonces vamos a abrir este paquete y vamos a ir a la parte del PDU, que es la capa, vamos a ver la capa 3. Vamos a primero ver el campo del protocolo. Como podemos ver, dice 06, protocolo 06. Esa es la capa 3, acuérdense. Y este quiere decir que va a ser TCP. Si vamos nuevamente a la lista que tengo por acá, aquí, el 6 nos dice que es TCP, o este 06 más bien. Ya hablándolo como se ve en el tráfico sería este. ¿Ok? Y eso nos está diciendo que la capa 4, como podemos ver acá, va a ser TCP. Si aquí es 06 en la capa 3, acá va a ser TCP por consiguiente. Y dentro de TCP podemos ver que el puerto de origen, la PC agarró un puerto registrado, no efímero, sino un puerto registrado, pero lo correcto sería un puerto efímero. Entonces, ese es el puerto de origen y como pueden ver, el puerto de destino es un puerto bien conocido, el puerto 80, porque esta es una conexión que estoy utilizando vamos a quitar tantito esto, estoy utilizando una conexión a ver, aquí, de HTTP normal, ¿sí? Fíjense, voy a cambiarlo por HTTPS, pero antes déjenme lo reseteo. Vamos a borrarlo aquí. Vamos a ponerlo. Es más, vamos a cerrarlo aquí. Y ahora sí. Lo abrimos nuevamente. Todavía tengo la clase pasada. Ahora sí. HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal. Y vamos a poner 10.0.0.100. Le damos Go. Y nuevamente abrimos aquí el paquetito. Este es TCP. Y vamos al PDU. Y podemos ver lo siguiente. O sea, sigue siendo TCP, es obvio que sigue siendo el protocolo de TCP, pero ahora en la capa 4 el puerto de destino ya no es el 80, ya es el 443 de HTTP seguro, ¿sí? Y sigue siendo un puerto bien conocido. ¿Por qué lo pone como, cómo sabe cómo poner el puerto 443? Porque esto ya es un estándar que ya se hace de manera automática y el servidor, como está dedicado a ser servidor, tiene en su sistema que cuando le vayan a pedir solicitar abrir una página por HTTP o HTTPS, pues ya sabe qué puerto de destino van a utilizar para poder comunicarse con él. ¿Sí? La PC, que es esta, a ver, vamos a ver. La PC, donde estoy, se me pierde la práctica. Aquí está. Ah, es que tengo el PDU aquí, no lo había visto. La PC, como es el cliente,
no va a tener el puerto 443 de origen. No se equivoquen en eso, ingenieros. La PC va a tener como es cliente, va a agarrar un puerto efímero. Ahora vamos a hacer el cáliz en mi máquina real. Fíjense, aquí está mi CMD. Y yo le voy a poner, ahorita tengo creo que el navegador abierto, tengo tres, este es mi navegador, tengo tres ventanas. Bueno, este es un PDF, pero pero son tres ventanas. Entonces va a aparecer aquí. Fíjense, le vamos a dar el comando netstat. Este comando va a mostrar los puertos que están ahorita actualmente activos y cuáles ya se han cerrado. Por ejemplo, aquí podemos ver que esto es TCP, 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 pero esto ahorita no me interesa porque este es mi IP de loopback. Esto no es relevante, pero puedo ver mis puertos efímeros que están aquí, ¿sí? Así que voy a buscar mi IP de Wi-Fi, que es esta, la de mi modem, la que me está dando por red inalámbrica. Y aquí puedo ver que tengo este puerto efímero, este también, este también, este también, este también. Y el destino, esta es la IP de destino. Tal vez es la página que estoy consultando, tal vez. Y está el protocolo en letras. En vez de que esté aquí el puerto 443 dice HTTPS, para que ustedes sepan que esto es correcto, así sale en Windows, ¿sí? Por eso es importante conocer los números de puerto. Y acá tengo hacia estas dos páginas HTTPS, aquí también. Acá tengo otro puerto que es un puerto registrado, pero no sé hacia dónde sea. Creo que, este es hacia mi impresora, se me hace que sea mi impresora, porque es la misma IP local de la misma red inalámbrica. Y bueno, todos los que digan established es que está actualmente activo ese puerto, ¿sí? Los que digan, aquí también vienen en IPv6 todos estos, es lo mismo. Estos son los puertos efímeros en IPv6 y los puertos acá de destino 443 están establecidos. Pero hay unos que dicen time wait. Estos que dicen time wait es porque ya se cerró. Aquí ya hizo el proceso, o bueno, ya está en proceso de cerrarse. Que aquí ya estaba haciendo el proceso de finalización de conexión, que este todavía no llegamos ahí. Ahorita todavía estamos en establecimiento de la conexión. Entonces ya vieron que todo esto se trata de puertos. Toda la comunicación es muy importante en la capa 4. ¿Ok? Y todo se basa en que el modelo TCP/IP es complemento, todas las capas son complementos. Si falla algo en una capa, no funciona nada. Tiene que estar la capa uno bien, todo lo físico, lo eléctrico, en el caso de inalámbrico, también las ondas de radiofrecuencia que no se estén, los canales que no se estén empalmando, todo eso importa. Este, y como ingenieros tenemos que tener en cuenta cuál es el alcance de todas las capas del modelo TCP/IP, desde la capa uno 2 3 4 y la 5 de aplicación. Entonces ahorita ya estamos en la capa 4 que es este TCP, ¿verdad? Ya estábamos viendo que para empezar a comprender desde cero hay que ver la capa 3. Y aquí ya entendemos que de aquí nos dice que quién es el protocolo en la capa 4. Y aquí tenemos esta parte que es el establecimiento de TCP. Y qué bueno que tengo este ejemplo ahorita corriendo. Aquí tenemos el paso número uno. Cuando yo le di clic aquí a la máquina de abrir esta página web, primero se debe establecer la conexión. Entonces, si abrimos este PDU que ya lo tenemos abierto, ahí se me fue para acá, ahí está. Vamos nuevamente a abrir aquí el PDU y vamos a ir a la capa 4 de TCP, pero con una lupa, porque esto sí es muy importante. Como podemos ver, estos son los campos que ya vimos al principio de la clase. Todos estos campos, bueno, ya los mencionamos, pero ahorita no hemos entrado en detalle en estos, pero vamos a entrar en detalle en los flags. Acuérdense que estos son los bits de control. Y fíjense, este bit segundo de aquí del lado de derecha a izquierda, ese bit está positivo. ¿Y qué significa si está positivo? Ahora sí vamos a usar mi tabla mágica, que es este bit positivo de aquí. Y es un bit que significa sincronización. Si nos vamos a la teoría, nos está diciendo
que el paso número uno es que el usuario, el cliente, va a enviar un segmento de sincronización, ¿sí? Que es este. Déjenme así. Ese positivo lo envía y va a llegar al servidor. ¿Y qué va a pasar? Que el servidor va a responder con, la teoría nos dice, con un SYN-ACK. Este es el paso número dos, que el servidor va a responderle al usuario, al cliente, con un SYN-ACK. Entonces, el SYN-ACK, si vamos a la tablita, el SYN-ACK sería tener positivo el segundo, el penúltimo, del lado derecho, y el ACK, ¿cuál es el ACK? Este de aquí, el que sería el quinto. O sea, que sería, viéndolo en 6 bits, sería 0, 1, 0, 0, 1, 0. ¿Sí? Viéndolo en 6 bits, que son estos primeros 6 desde el origin hasta el fin. Este sería el origin, que está en cero. Y luego sigue el ACK. Y luego sigue el push, que sería este. Y luego sigue el reset. Y luego sigue el sync. Y luego el fin. Esos son mis 6 bits de control con los que vamos a estar trabajando todo el curso de CCNA. O bueno, más en esta parte de esta clase, ¿verdad? Este, entonces, yo espero que el servidor va a responder con esta comunicación en binario, este campo de los bits en TCP. Entonces, vamos a verlo. Diría Paco Web, vamos a testearlo. Ahora sí, abrimos aquí nuevamente el PDU, me lo hago grande, le damos en Outbound y vamos a la parte de Black Bits. Vamos a ponerle aquí lupa, contando desde el sexto, que es este, con 6 bits, 0, 2, 4, 6. Sería 0, 1, 0, 0, 10. 0, 1, 0, 0, 10. Ahí nos está respondiendo con un sin ACK, que sería este de aquí abajo. ¿Ok? Y luego, una vez que ese segmento llega, ¿qué va a hacer la PC? Y fíjense lo que va a hacer. Aquí ya está recibiendo en TCP el SYN-ACK, pero va a responder con el ACK. Pero fíjense otra cosa. Este paquete de color morado ya son los datos de HTTP. Fíjense, si ponemos aquí el cursor, estos ya son los datos en capa 5. Ya son los datos. Pero no va a enviar los datos sin antes enviar la tercera respuesta, el tercer saludo de TCP. Entonces, fíjense, aquí va a enviar, le vamos a abrir nuevamente por último el PDU aquí del TCP. Le damos en outbound. ¿Y qué tenemos que esperar? ¿Qué tenemos que esperar como respuesta? Nos dice la teoría que el tercer saludo es un ACK. Y si sacamos nuestra tablita, perdón por mover así la pantalla, si sacamos nuestra tablita, sería el ACK, es el quinto bit de derecha a izquierda. ¿Sí? Positivo. Entonces sería 0, 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 0. No, espérame, 0, 1, 0, 0, 0. Son cuatro ceros. Ese sería lo que va a contestar la máquina, lo que va a contestar el usuario, el cliente. Entonces vamos a verlo. Pasó. Se me volvió a esconder aquí. Ahora sí, hasta abajo. Aquí está. 0, 1 y cuatro ceros. Que sería esto. 0, 1 y cuatro ceros. Esa es la respuesta. Esa es la comunicación de tres vías de TCP para establecer una conexión segura. Ya que se establece, fíjense, vamos a verlo. Primero va a salir el paquete de TCP, bueno, el segmento de TCP. Ese fue el segmento. Y el de los datos ya casi está por salir. Ya, de hecho, este, seguido de eso ya lo envía. Entonces aquí ya lo envía. Ahora sí empieza la comunicación de datos. Si abrimos este PDU de la capa 5 de HTTP, podemos ver en inbound, podemos ver
que sigue siendo TCP en la capa 3, obviamente en la capa 4 también. Y si nos vamos más abajo, está el HTTP request. Es lo que envió el cliente, ¿verdad? Que quiere mostrar, quiere solicitar una página web, el contenido, ¿verdad? Entonces el servidor va a responder con un HTTP response. Ya estamos hablando pura capa 5 aquí, ¿sí? Y aquí le está poniendo con la longitud de la página web y todo eso. Este, Fíjense, cuando yo le dé siguiente, aquí ya me va a mostrar la página. Lo voy a retrasar para darle aquí play. Y ahora sí, cuando ahorita responda el servidor, ya me va a mostrar aquí la página con el HTTP response. Y ahí está. ¿Ya lo vieron? Este, Conforme uno navega en la página web, se van a enviar más datos en capa 5. Sí, pero ya la conexión de TCP ahorita ya está activa. Ya hay una confianza de tener esta conexión punto a punto por TCP en capa 4 ya está activa, y hay una, por eso se le llama, por eso se conoce que TCP es orientado a conexión, porque se tiene que validar la conexión de ambos lados, ambos tienen que confirmar que están activos. Si yo aquí abro esta imagen, este, aquí va a enviar la petición nuevamente, pero bueno, vamos a adelantarlo al tiempo porque se va a tardar más. Ahí está, ya viene la capa 5, ahí está el paquetito morado. Lo manda y cuando responda ya me envió el hola mundo, ¿sí? Todo lo que nosotros damos clic en internet es esto, ingenieros, pero a escalas súper rápidas, ¿sí? Y bueno, ya que entendimos cómo se forma la conexión de TCP, eso es esta parte. Básicamente eso es eso, es eso. Y se trabaja con estos campos, el acknowledgement y el sync. Y ahora, parte número 2, que es la finalización, ingenieros. ¿Cómo termina? Fíjense, hay algo muy interesante que todo mundo pasa por alto. Y yo también, todos pasamos por alto. Cuando tú estás haciendo una tarea o estás, no sé, pues por ahí navegando en internet. Es bien sencillo decir, bueno, se acabó, cierras la ventana. Y eso para nosotros es, pues ya. A veces ni la cierras, nada más apagas la computadora y te olvidas, ¿verdad? Y dejas ahí todo. Pero independientemente, si tú cierras la ventana, cierras la aplicación, apagas la computadora, lo que hagas, eso va a causar un corte en la conexión de TCP, siempre y cuando esa aplicación esté utilizando TCP, ¿verdad? Y ese corte es un detrás de cámaras. Sucede que ni siquiera nos damos cuenta, pero la cuestión es que, como pudimos ver ahorita en los puertos que yo tengo aquí en mi máquina, Netstat, todos estos puertos que están establecidos, no siempre van a estar así establecidos, hablando ya en la IP de mi máquina. Va a llegar un momento en que cuando yo corte la conexión, ahorita que cerré todas las ventanas, ahorita va a aparecer aquí time wait. Ahorita estoy seguro que va a aparecer el time wait, que ya está trabajando en cerrar la ventana. Aquí está, miren, el time wait. Porque yo cerré ahorita tres ventanas y ya, mira, aquí hay otra y aquí hay otra, ¿sí? Y esto fue lo que yo estaba consultando ahorita en internet. Estas tres ventanas que cerré ya están en time waits. Quiere decir que lo que está haciendo TCP es, nosotros ya cerramos la ventana y ya ni tenemos que preocuparnos, pero TCP sí se va a preocupar. TCP va a estar encargándose de cerrar esa conexión que se estableció al principio, como aquí. Esta conexión que establecimos, en el momento en que cerramos aquí el navegador, o que le damos por finalizado, va a ser esta comunicación de cuatro vías. Cuando tú cierras la ventana, obviamente pues aquí en lado el cliente, sucede que la aplicación ya se cerró y tú ya te puedes ir, ya te olvidas, pero TCP va a enviar un add fin, ¿sí? Si volvemos a la tablita maestra, va a enviar un ACK, un número 6, bueno, un número 5 aquí,
el bit, y un fin, el uno de acá. Eso significa que le está diciendo el cliente al servidor que ya detenga su socket. Ya ves que ellos establecen un socket entre ellos para la multiplexación. Entonces le está diciendo el cliente, ya, yo ya terminé. Encarga tú de cerrar lo tuyo, encárgate tú de cerrar lo tuyo con este ACK-fin. Entonces el servidor va a responder con un ACK, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Y cuando ya cierre todo, va a enviar un ACK-fin, ¿sí? Cuando ya reciba este ACK-fin, ya el que dice aquí, las conexiones que dicen time wait, ya van a poder estar en close, cerradas, que sería, aquí en time wait se está esperando el último ACK-fin del servidor. Aquí yo ahorita estoy en time wait, está esperando este ACK-fin. Cuando reciba ese ACK-fin, ya pone en close todas las que están en time wait. Y al mismo tiempo envía un ACK de que ya, él ya está listo, ya está todo cerrado. ¿Sí? Podemos ver aquí esta imagen que les conseguí en internet, en donde cuando cierras la aplicación, aquí está activo, ¿verdad? Pero tú cierras la aplicación y envías un fin y se pone un time wait. Esta es la primera fase. Cuando recibes un ACK, pasa a la fase 2, time wait 2. Entonces está esperando el siguiente fin del servidor para terminar ya este time wait. Cuando recibe el último fin, el tercer saludo, ya lo pasa a close. ¿Sí? Lo mismo sucede acá. Entonces, esa es la ciencia, ingeniería que tiene TCP, que se encarga de cerrar esas conexiones con este saludo cuádruple. ¿Sí? Este, esto sucede en TCP, obviamente, porque TCP es orientado a conexión. ¿Sí? Hay una conexión segura establecida entre ellos dos. UDP no hace eso. UDP, tal vez es una conexión muy básica que de volada. Pero TCP tiene mucho más, cuidado en eso. Y bueno, eso es como funciona cerrar la sesión. No sé si estoy seguro, no estoy seguro si aquí en Packet se puede hacer, pero vamos a ver, voy a intentar aquí abrir la conexión. De hecho, vamos a hacerlo por otro medio, por FTP. FTP es TCP. Aquí le voy a dar FTP a la IP del servidor, a la 100. Si yo voy aquí al servidor, a servicios, y voy a FTP, donde está aquí, está activado, y el usuario es Cisco y la contraseña es Cisco. Entonces, eso es lo que voy a utilizar aquí en este cliente, pero déjame lo pongo en modo simulación. Envío el FTP y aquí lo que primero va a hacer es la conexión de TCP. Eso es obvio porque FTP utiliza TCP. Entonces vamos a hacer la conexión de 3 vías. Una, dos, tres. Después de eso, ya el servidor va a empezar a enviar los datos de FTP, que sería este paquete gris, que va a pedir aquí el usuario. Fíjense, le voy a dar enter y aquí ya me pide el usuario. Le voy a poner aquí Cisco y yo ya voy a enviar esos datos. El usuario me va a responder con la contraseña. El servidor me va a pedir la contraseña mediante un paquete de FTP. Ahí está, ya me lo pidió. Cisco. Yo lo envío y el servidor va a autenticar esa contraseña en un momento. Ahí está. Yo ya entré a FTP y ya hizo o sea, eso ya es capa 5. Este tráfico que vimos fue capa 5 de FTP. El tráfico de TCP lo vimos ahorita en el establecimiento de la conexión. Ahorita si yo le doy aquí un dir, voy a enviar tráfico de capa 5. ¿Sí? Ahorita en un momento va a estar, aquí está, mira, ya va a enviar el tráfico que acabo de hacer aquí. Este comando de dir me va a mostrar el directorio. Envía y me va a responder con el directorio. Y aquí voy a ver en unos momentos todo el directorio. Bueno, en unos momentos más. Vamos a esperar. No le quiero adelantar. Todo esto sucede súper rápido, ingenieros. Así que no, en la vida real, pues es sumamente rápido. Ya creo que ya la que sigue yo debe ser. Yo digo que ya es la buena, ya para que me muestre el directorio. No, entonces voy a adelantar.
Vamos a adelantar, adelantar, adelantar. Ahí está. Y ahora sí ya me lo mostró. Ok, ahí se acabó ya el tráfico de FTP porque pues ese fue el comando que yo hice, el dir. Y aquí está todo lo que hay en el directorio. Pero fíjense, si yo quiero terminar esta conexión, aquí todavía TCP sigue hablando y va a seguir hablando. Este, yo le voy a dar aquí el comando quiet para salirme. Cuando le dé ese comando, va a mi máquina a mandar un... Primero la máquina se va a salir automáticamente. No va a esperar al saludo cuádruple. La máquina luego se va a salir. Le doy quiet y ya se salió. Pero aquí en unos momentos va a empezar este tráfico. Todavía aquí sigue tráfico de FTP, que ese es el último que hice, el quiet, el comando quiet, ya lo envió para allá y va a responder el servidor con ese comando, con esa respuesta de enterado. Pero ahora sí, ya se salió y sigue TCP. Aquí voy a ponerle pausa para que puedan ver este tráfico. Ese paquete que acaba de enviar, creo que seguro que va a ser el ACFIN. Y dijimos que el ACFIN, ¿dónde está mi tabla maestra? No, ya la cerré. Ah, aquí está. El ACFIN va a ser empezamos desde el sexto bit, ¿verdad? Va a ser el 01 y hasta el 1. 01001. Va a ser 010001. Así va a ser mi solicitud para el ACFIN. Entonces vamos a verlo aquí en inbound y vamos a ir a la capa 4 al campo de bits. Aquí está, mírenlo. Estos 6 bits, 010001. Ese es el ACFIN y como pueden ver, para cerrar la conexión, ¿verdad? Y como pueden ver, aquí yo ya cerré la conexión. En la aplicación ya se cerró, pero queda detrás de cámaras el trabajo que hace TCP, que es este saludo de cuatro vías, para cerrar la conexión de TCP. Entonces, ¿el servidor qué va a hacer? Creo que en Packet nada más responde una vez, no dos veces, porque es Packet, ¿verdad? Pero se le agradece su esfuerzo. En Packet creo que nada más responde con un ACFIN. Luego no responde un ACK y luego el ACFIN. Vamos a ver cómo me responde. En Packet serían outbound details. Sí, y luego ya vamos acá. Y acá me está respondiendo con igualmente un ACFIN. ¿Sí? Me está respondiendo ya este. O sea, se brincó este en Packet. Pero en la vida real ya saben que primero es el ACK y luego este. Ok. Entonces vamos a darle play. Ya están ese fue el tercer saludo porque Packet se comió uno. Ya estamos aquí. Y ahora sí, ya sigue que este último va a ser el fin. Alto ahí, alto ahí. Este último va a ser el AC, perdón, dije fin. Es el AC. PDU. Aquí está. Como pueden ver, es el AC. ¿Sí? Y listo, ingenieros. Esa teoría yo no me la quisiera yo apresurar a darla bien rápido ni nada, sino que es muy importante que todos sepamos esta importancia de este flujo de tráfico, esta ingeniería de TCP porque, como les digo, este curso es para aprender todo a detalle. Y pues eso es cómo cerramos una conexión de TCP. Lo bueno es que no tenemos que hacer nada de esto. O sea, TCP lo hace automático. Nomás nosotros damos clic a cerrar el botón y se acabó. O en el caso de FTP, le dimos aquí quiet y ya. Y todo lo demás lo hace TCP. Siguiente. Este es otro propiedad de TCP, recuperación de errores y confiabilidad. Y estamos ahorita hablando en estos dos campos. Por eso es muy importante conocer toda la cabecera de TCP, digo, de la capa de transporte. Y bueno, pues es la cabecera, en este caso, este, de TCP, vaya. Siguiente, este, tenemos un campo de número de secuencia y un número de acuse de recibo, o sea, de un enterado, de uno, de acuerdo, estoy enterado de los números de secuencia. Este, Este ejemplo que está aquí es un ejemplo sin errores o sea, no hay nada que recuperar, ¿verdad? No hay errores.
Se envían aquí tres segmentos y cada uno tiene un número de secuencia, este, 1000. Supongamos que no va de 1000 en 1000, va en orden, ¿verdad? Fíjense, aquí fue del 0 al 1000, y luego aquí ya del 1001 al 2000, luego del 2001 al 3000, luego ya del 3001 al 4000. Se están enviando muchos números de secuencia y así, ¿verdad? No hay ningún error. Pero, aquí nos dice la teoría un dato interesante. Eh, el siguiente número de secuencia, el 4000, que sería le está diciendo el servidor que es el que va a pasar todos los datos que le están pidiendo. Le está diciendo, este, envíame el 4000, envíame el siguiente número de secuencia. O sea, el servidor se lo pide. Este, el servidor ya está esperando el siguiente segmento, ¿sí? El servidor dice, ya te envié lo que me pediste, sobres, el que sigue. Entonces acá dice lo siguiente, el proceso de reconocer el próximo byte esperado, o sea, el próximo segmento, se le llama reconocimiento hacia adelante, forward acknowledgement, ¿sí? Es como que una propiedad en TCP. Digo, es una cosa que no comúnmente se escucha, ¿verdad? Pero para que sepan, si escuchan este término, ya saben de dónde viene. Siguiente, cuando hay errores, ahora sí, ahí viene lo bueno. Supongamos que se envían los mismos tres segmentos en donde el segundo segmento se pierde por alguna razón. Les voy a poner un ejemplo de cómo se pierde el segmento. Sabemos que estos segmentos estamos hablando en capa 4, pero sabemos que, vamos a poner aquí la trama. Tenemos que, este, vamos a poner aquí en verde, esto que está aquí es los encabezados de la trama. Este es el encabezado de la capa 2, el header y la T del trailer, ¿sí? Estos dos campos. Y luego, ¿qué sigue? La capa 3. Seguido de la capa 2 sigue aquí la capa 3. Esta es la capa 3. Me sale bien feo, pero ahí está. Esta es la capa 3. Y luego, ¿qué sigue? La capa 4 de transporte. Poner aquí. Esta es la capa 4. Ah, me sale bien feo, pero ahí está. Esta es la capa 4. A ver, a ver. No le puse en la capa 3 aquí la palomita. Ahí está. Esta es la capa 3. ¿Qué queda? La capa 5, ingenieros. Vamos a ponerlo acá en amarillo. Esta es la capa 5 de datos. Ahí está. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con este número? Se hizo flecha. 5, vamos a ponerlo aquí, la capa 5. Bueno, volviendo al color normal. Un segmento que sería este morado se puede perder no por culpa en la capa 4, no necesariamente. Aquí nos muestra que se perdió el número de secuencia 2000, pero si por alguna razón aquí la conexión se saturó, estaba muy saturado el enlace. Se pudo haber modificado aquí el tráiler en la capa 2 y cuando llegó modificado el tráiler por la interferencia, la descartó. Entonces fue tema en la capa 2. No acepta tramas corruptas o modificadas de tráiler. Entonces aquí todo se pierde, absolutamente todo se pierde. Ya hablando en la capa 5 de lo que se haya solicitado, ya se perdió. Pero gracias a que la capa 4 era TCP, gracias a eso, TCP tiene la recuperación de errores.
Entonces, este servidor se va a dar cuenta que no llegó el número de secuencia 2000. Y eso pues venía aquí en la capa 4. Entonces le va a decir, para tu tren. Le va a decir, antes de que me sigas enviando más, envíame el que no recibí, envíame el 2000. Le envía ese mensaje, ese segmento, avisándole que le envíe el que se perdió. Y pues TCP acá va a volver a generar ese tráfico, ese número de secuencia 2000, lo va a reconstruir, lo va a duplicar, lo va a crear y lo va a volver a enviar. Ahora sí, ya lo recibe y le va a enviar un acuse de recibo, ¿sí? De que ya recibió el 2000. Bueno, de hecho, este que está aquí era de que no lo había recibido, ¿verdad? Entonces ya lo envía y ya lo recibe y le envía un acuse de recibo de que ya lo recibió y así mismo que le envíe el que seguía. Si estábamos aquí en el 3000 seguía el 4000, el número de secuencia 4000. Y entonces aquí ya le pide el siguiente. Pero si se fijan, la, la clave de todo esto es que el receptor, que este es el servidor, es el que va a estar dirigiendo todo, porque a él le están pidiendo datos, ¿verdad? Entonces, él va a estar al tanto de todo lo que envía y de todo lo que recibe, ¿sí? Y gracias al servidor es el que va a estar diciéndole qué hacer y qué no hacer, ¿ok? No es que no significa que el cliente sea el que está pensando en todo eso, sino que es el que está recibiendo todos los segmentos, es el que está al tanto de todo. Aquí la clave está en el receptor. Y bueno, eso es la recuperación de errores. Pero ahora tenemos la siguiente propiedad que es el control de flujo con TCP. El windowing, el tamaño de ventana, este campo de aquí. Bueno, el de abajo no, es este nada más. ¿Qué significa este campo? Y no vayan bueno, aquí yo le puse windowing, pero así viene en el libro, ¿verdad? Pero se llama window, que significa pues ventana. Pero windowing, no vayan a decir que es ventaneando, ¿verdad? Entonces, aquí sucede si ya entendemos un poquito ese flujo de tráfico, de cómo el receptor pues le está avisando de cuántos segmentos recibe. Aquí lo que sucede es que si tiene la capacidad de crecer su ventana, este receptor, si tiene la capacidad de crecer la ventana de Windows, lo va a hacer. En este caso, si ya vio un patrón de que envió 1000 segmentos, 2000 segmentos, 3000, perdón, 3000 números de secuencia, sí, pues son segmentos. Le puede decir, pues ahora envíame más, puedo recibir más. Tengo la capacidad, tengo el hardware de poder recibir más rápido. Entonces aquí le va a decir, envíame, aquí se quedó en el 3000, ¿verdad? Que le envió el 3000, el número de secuencia 3000 o el segmento 3000. Entonces le va a decir, envíame el 4000, pero le hace una, le manda am, un signo que se llama grant a new, o sea, le manda como que una característica diferente, aparte de que le envía el 4000, le está diciendo ahora va a ser la ventana de 4000 y no de 3000. Porque aquí tenía una ventana de 3000 en donde nada más enviaba hasta 3000 segmentos. Pero ahora le va a decir 4000. Ya la creció, ¿sí? Entonces ahora va a enviarle, en vez de 3 va a enviarle pues más. Le va a enviar 4000, 5000, 6000, 7000. Le va a enviar 4, ¿sí? Y así va creciendo la ventana. Le va a enviar más datos, más, dependiendo lo que requiera. Y pasa lo mismo cuando ya tiene demasiado saturación o ya se está viendo en la necesidad de decrementar esta ventana, pues le va a decir baja la ventana.
ya bájale a 3000, bájale a 2000. Entonces todo está en el receptor, todo, ¿sí? Y a esto se le conoce como el incrementar o decrementar el tamaño de ventana, se le conoce como sliding window o ventana dinámica, que es el crecer la ventana, ¿sí? También se le conoce como window size, tamaño de ventana. Este, y bueno, continuando con lo que sigue, eso fue para TCP, ingenieros, ahora sigue UDP, pero en UDP comenzamos con el encabezado. Como pueden ver, está bien pequeño. El puerto de origen y el puerto de destino. Un checksum para validar errores y la longitud. No es mucho, la verdad está bien pequeño. No hay tanto que hablar. De UDP, solo de las ventajas que tienen entre los dos. No porque sea UDP tenga un cabezado más pequeño quiere decir que es peor. En realidad no. La verdad que dependemos mucho de ellos dos para nuestra comunicación diaria. Porque, por ejemplo, aquí en UDP, nosotros estamos ahorita mismo utilizando UDP para la comunicación de Webex. No estamos utilizando TCP porque es una conferencia, ¿verdad? Es una videoconferencia. Si a mí se me empieza a deteriorar la red inalámbrica, como me ha pasado, ¿verdad? De repente se empieza a ver borroso la pantalla y el audio también se escucha feo y también se ve feo la pantalla y la cámara. Todo se empieza a ver distorsionado. Y eso es porque UDP no tiene recuperación de errores. Eso que sucedió fue tramas que se perdieron, ¿verdad? Porque hubo una interferencia. Entonces, TCP no es orientado a conexión, no hace ese saludo de 3 vías, no tiene confiabilidad, no tiene recuperación de errores, no tiene reordenamiento de segmentos, que es parte de la recuperación de errores, no tiene ventanas, ¿sí? Lo cual no es malo porque lo hace muy rápido. Gracias a UDP podemos llamar por teléfono y escuchar a una persona que está en otro país de manera que si estuviera a un lado de nosotros, ¿verdad? Sin tanto delay. Gracias a eso, UDP hace que la comunicación sea mucho más buena o se experimente más en tiempo real, más eficientemente. Pero si fuese TCP, no, TCP, en primer lugar, el audio iría bien desfasado del video, súper desfasado. En una llamada telefónica el audio se escucharía cada vez más, se alargaría, entre más pasa el tiempo, el audio se estuviera retrasando cada vez más y más y más, hasta que llegue un momento en donde hablas y se escucha a la persona después de un minuto y pasa más y más y más. Entonces, los dos se complementan. Unos son buenos para otras cosas, y otros son buenos para lo no confiable, ¿verdad? Entonces, lo importante es que sepamos que no son uno mejor que otro, los dos se complementan. Y los que nos menciona aquí el libro es que el encabezado de UDP es de 4 bytes aquí de longitud, de ancho, y como tiene dos renglones, pues son 4 por 2 es de 8 bytes, ¿sí? Quiere decir que son en bits, 8 por 8 64 bits de longitud ya completo aquí. TCP tiene 20 bytes. O sea, estamos hablando de que el encabezado de TCP es mucho más grande. Y debido a eso, pues es más lento, ¿verdad? Muy bien, ingenieros. Esto ha sido la teoría como tal de la capa 4 y también, pues más de la capa 4. Y ahora vamos a pasar a un poco de la teoría de la capa 5. ¿Sí? El día de hoy no vamos a alcanzar a ver la configuración de las listas de acceso. Pero ya lo bueno es que esta clase sirve para poder comprender todo lo de capa 4 y capa 5. Ya la siguiente semana vemos ya de lleno las listas de acceso, que sí, esas están fuertes. Muy bien. Capa 5, una URL.
también se le conoce como URI. El libro, yo se los puse aquí en verde porque el libro dice que la manera más correcta de dirigirse a un enlace, como por ejemplo aquí un enlace web, una URL, una liga, un hipervínculo, hay muchas maneras de llamarle, ¿verdad? Pero la más correcta es URI, que significa Identificador de Recursos Uniformes. Y la verdad, pues lo que dice el libro que es el más correcto es URI, pero al menos yo estoy muy acostumbrado a decir URL. Cualquiera de los dos que utilicen está bien, para mí está bien, no pasa nada. Pero para el libro es más correcto el URI. Y nos dice que los ingenieros se llaman los IETF, Internet Engineer Task Force, Fuerza de Trabajo de Ingenieros de Internet. Adivinen qué. Ellos fueron los que crearon el modelo TCP/IP. ¿Se imaginan? Ellos fueron los culpables de que ahorita estamos en este curso. Los que crearon el modelo TCP/IP. De aquí nace todo. Y bueno, más allá de eso, hablando en la capa 5 tenemos un URL, cómo está compuesto. Nos dice lo siguiente, el protocolo es todo lo que está antes de la doble diagonal. En este caso, HTTP es el puerto 80. HTTPS es el puerto 443. ¿Sí? Aquí depende qué protocolo, ¿verdad? Para un URL. Y luego lo que sigue después de la doble diagonal es el nombre de dominio, el nombre del servidor, ¿sí? La página web como tal. O sea, como está anunciada en un servidor DNS. Y luego ya dentro de la página web, si tú te manejas a entrar a una pestaña, a un botón, a una sección, ya sigue pues el contenido, ¿verdad? Aquí le ponen página web, pero pues es el contenido que está dentro de la página ya. Eso es lo básico. Claro, he visto URLs mucho más extensas. Este, a ver por acá. Creo que no, está bien, está bien. Iba a ver, pero no, está bien. Con eso está bien para no confundirnos. Bueno, y ahora vamos a hablar de un servidor de DNS. Creo que no es la primera vez que hablamos de este, pero aquí no lo muestra también. Supongamos, ingenieros, que nosotros somos este usuario y vamos a buscar cisco.com. Estamos conectados a nuestro módem local y este módem pues está actuando como DNS. Al menos en mi caso sí, porque si yo abro el CMD y le damos ipconfig espacio diagonal all, ah, me equivoqué, ipconfig, podemos ver lo siguiente. Aquí en mi tarjeta de Wi-Fi yo tengo servidores DNS, pues es la IP de mi gateway. Y en mi gateway, puerta de enlace predeterminada, es mi gateway, es mi modem. Entonces el modem está actuando como gateway y como DNS. Entonces ese es el mismo ejemplo aquí. Este DNS es el router que le está dando aquí internet a la máquina. Pero no siempre va a tener todas las respuestas este modem o servidor DNS. Porque cuando en este caso que tú solicitas una página web, si este no conoce el dominio, lo que va a hacer es ir a buscar a sus amigos, a todos sus amigos DNS. Entonces, supongamos que en el paso número 2 busca a su amigo que se llama root DNS. Va a decir, ayúdame a buscar este URL porque yo no lo tengo, no lo tengo en mi base de datos. Lo va a buscar y supongamos que este no lo conoce al 100%, pero sabe quién puede conocerlo. Entonces, va y se lo comunica hacia otro servidor que se llama TLD. No sé por qué le ponen eso, pero
Este servidor ya tiene una parte de este dominio, tiene el punto .com, pero le falta lo demás. Entonces va a buscar ayuda hacia otro amigo y el otro amigo va a tener el cisco.com ya, él se va a tener lo que sí, lo que está antes del punto .com, Cisco. Y entonces ya con la ayuda de sus tres amigos le van a responder de que, ok, ya tenemos cuál es la IP. Porque ¿qué están haciendo? Están buscando la IP, IPv4 o IPv6 de este dominio. Entonces ya se lo pasan y ya se lo pasa al usuario. Y haz de cuenta que el usuario se está comunicando hacia la IP, ¿ok? Hacia la IP de ese dominio. Y bueno, pues como tenemos tiempo, vamos a hacerlo bien, bien sencillo. Ya que tenemos aquí este servidor, vamos a poner aquí un DNS, pero sí ocupa poner un switch primero. Vamos a poner aquí un switch 2960 y vamos a eliminar este cable. Vamos a conectarlos por cable directo y vamos a poner una tercera máquina. Vamos a poner una tercera máquina por acá. Este, vamos a poner esta impresora. Y a esta impresora vamos a poner una IP, porque si no, pues no va a funcionar. No ocupamos gateway porque esto es puro capa, o sea, esto no hay un router aquí, no tenemos salida más que puro local. Y vamos a poner aquí la IP de esta impresora que va a ser la 200. Sí, listo. Ahí. Voy a hacer unos pings para que se comuniquen y se actualicen todos. ¿Cómo que falló? Ahí está. Muy bien. Lo que voy a hacer es que esta impresora va a tener un nombre que se va a llamar... eh, espero no me meten líos, pero vamos a poner Internet y 24 por si, si lo conocen, son los internets que están ahí. Casi siempre están a un lado de un Oxxo. Esos internet de I-24 donde cobran bien caras las impresiones. Pero bueno, vamos a poner aquí en DNS. Y aquí le vamos a poner la dirección. Es más, le vamos a poner www.i24i24.com. Internet de I-24. Y vamos a ponerle la IP. No, sí es la IP del servidor, la 10.0.0.200, esta impresora. Y el dominio va a ser pues este. Y listo. Lo guardamos como record y ya. Y activamos el servicio, obviamente. Entonces, si yo pingueo, bueno, antes de pinguear, yo tengo que tener aquí la IP del DNS en la impresora. El DNS va a ser la 100. Aquí se tiene que poner la 10.0.0.100. Y ya. Gateway ahorita no ocupo. Ni para IPv4 ni para IPv6. Y ya con eso. Y acá también tengo que poner el DNS en esta máquina, en la parte de DNS. 10.0.0.100 es la IP del DNS. Ahora sí, si yo pingueo ping www.i24.com y me responde, pero me responde con la IP de la impresora, ¿verdad? La 200. Pero si lo quiero ver más específico, vamos a verlo como lo hace DNS en modo simulación. Le damos ping al i24.com y el primer paquete que sale no es más que comunicación de DNS, ¿sí? Este lo vamos a mandar por aquí. Llega al servidor de DNS. El servidor tiene en su base de datos quién es la IP de ese DNS. Vamos a abrirlo, el paquetín. Vamos a hacerlo más grande. En inbound vamos a ver, primeramente, me gustaría ver la capa 3.
Fíjense, la capa 3 aquí está. El protocolo de la capa 3 es el 011 o el 11 pone, el 11. ¿Saben cuál es el 11? Es UDP, ingenieros. Fíjense. Vamos a abrir nuevamente esta imagen. El 11 es este, es UDP. En decimal es el puerto 17, pero DNS utiliza UDP y también utiliza TCP. Si nos vamos a la tablita que estaba acá arriba, estoy ahorita en la página 16. DNS utiliza eh, en TCP y UDP, utiliza el puerto 53, pero ojo, ingenieros, ojo. No se confundan por los números de puerto. Estos puertos que están aquí son exclusivamente de la capa 4, ¿sí? Estos no son de capa 3. El puerto de capa 3, por así llamarlo aquí, el protocolo, es el 11, que es UDP. Y luego, ahora sí nos vamos a capa 4 y podemos ver que el puerto de destino siempre va a ser el puerto que corresponda, en este caso el 53, que es este que está aquí. ¿Sí? Así que no se confundan por esos números, ¿sí? Es muy diferente hablar de puertos en la capa del protocolo aquí, en el campo de protocolo en capa 3, a hablar de puertos en la capa 4. Y bueno, en la capa 4, pues podemos ver aquí que la máquina utilizó un puerto registrado, pero como puerto de destino utilizó el puerto 53 de UDP, de DNS, perdón. Pero sí es UDP aquí la capa 4, como pueden ver es UDP, gracias a que es el 11 aquí. Y ya podemos ver acá más arriba, digo más abajo en la capa 5 es la capa de DNS. Obviamente estos son encabezados que no conocemos, que no vienen en el CCNA, pero lo que está haciendo es buscar el nombre aquí, I24, y el servidor va a responder con la IP. Vamos a ver que aquí está. Fíjense, aquí está el dominio y acá pone la IP que corresponde a ese dominio. Es lo que va a responder el servidor. Porque acá no estaba, si se fijan, acá no estaba en inbound y en outbound ya aparece la IP que corresponde a este dominio. Eso es lo que hace el servidor DNS. Entonces, ¿qué pasa? Que le va a enviar ese DNS a la máquina porque pues ahí va para que pueda comunicarse. Y ahora sí, una vez que la máquina recibe la IP de destino, ya va a enviar su comunicación hacia allá, que sería el ICMP, el ping. Y ahí va el ping. Fíjense, aquí tengo el ping, está esperando todavía aquí el ping. Lo voy a poner aquí en play. Llega el ping y es un simple ping, como si nunca hubiera hecho un ping a este dominio, como si yo hubiera hecho un ping a esta IP. Cuando llega, ya tendremos el primer ping por aquí. Luego va a volver a mandar otro ping, son 4. Sí, eso es, ingenieros, una comunicación cuando utilizamos DNS. Siempre estamos comunicándonos hacia la IP, siempre. Ese es Spanning Tree. Este, ahí está, ahí va el siguiente ping y último ping. Como podemos ver y acabó. Esos fueron los 4 pings. Muy bien, ingenieros, esta es la parte de DNS. Súper fácil. ¿Dónde me quedé? Acá. ¿Qué? Estoy acá. Ay, creo que me adelanté mucho. No, no era ahí. Era en donde me quedé. Acá. Estábamos aquí. Muy bien, pues continuando, sigue el navegador web, el HTTP, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto, cómo envía un cliente el HTTP GET y el servidor responde con un HTTP response, o aquí también podemos verlo como un HTTP OK, simple. Y el siguiente nos habla de lo que hemos estado viendo. Esta es una de las partes
que resume absolutamente toda la comunicación de todo el modelo TCP/IP, ingenieros, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Cómo el receptor identifica la aplicación correcta? Mediante la multiplexación. Fíjense, aquí tenemos 5 aplicaciones de este cliente A. Tiene 3 ventanas o 3 navegadores, tiene un correo electrónico abierto y tiene un chat, una aplicación de chat. Puede ser WhatsApp, algo instantáneo. Entonces aquí el servidor web va a responder porque la trama va para allá. Y nos dice que aquí en la capa 4 el puerto de destino va a identificar qué aplicación es. Ahí está la respuesta. Resumiendo todo la comunicación, ya sabemos que empieza en capa 2 en el campo type. En el campo type nos va a decir qué tipo de IP es, IPv4 o IPv6. Si es 0800, ya sabemos que es IPv4. Si es 86 es IPv6. Bueno, este campo de type le avisa qué va a pasar en la capa 4, en la capa 3, perdón. Y luego en la capa 3, el campo de protocol le va a avisar a la capa 4 qué protocolo va a hacer. En este caso el 6 es TCP. Y luego en la capa 4, esto es lo último que nos faltaba por ver, que es justamente esto. En la capa 4, el puerto de destino en este caso TCP, le va a avisar a la capa 5 qué es la capa 5, qué tipo de servicio. En este caso es comunicación de HTTP, gracias al puerto 80 o el puerto 443. Eso es todo lo que se resume, ingenieros. Y aquí podemos ver pues un recordatorio de cómo viajan todas las tramas de origen a destino. Aquí se desencapsula todo. Bueno, empieza nuevamente de aquí del lado izquierdo, un recordatorio nada más, ingenieros. Empiezan los datos, en la capa 4 se encapsulan en la capa de transporte, TCP, en este caso. Luego se encapsulan, bajan a la capa 3 con IP, capa de paquetes. Se convierten en tramas en la capa 2 encabezado de Ethernet, y se mandan por el medio, mediante unos y ceros. Luego recibe acá la trama y va a empezar todo el desencapsulamiento. El destino, el host destino va a desencapsular todo, desencapsula la capa 3 y luego desencapsula la capa 4 y por último libera ya los datos íntegros y ya ve todo lo que necesitaba escuchar. Es la manera resumida de todo lo que hemos estado viendo desde que iniciamos este curso. Muy bien. Y estamos por terminar esta parte, las versiones de HTTP. Seguimos en capa 5, ingenieros. A principios del todo, HTTP se inventó y era la versión 1 y la 1.1. Estamos hablando de allá por los 2000 o los 90 se utilizaba esto. La Llana reservó el puerto TCP/80 para esta comunicación, por si no lo sabían. Hoy en día estas versiones ya no están disponibles, ¿sí? Ya no se pueden utilizar. Y tenemos la siguiente versión, la versión número 2, que esta se conoce como versión 2 o como TLS. Pero lo que hay que saber es que en la versión 2 es cuando utilizamos HTTPS, modo seguro. Que esto también salió en los 90, nos dicen. Y por ahí por el 2000, 2010, tuvieron problemas ya con el rendimiento de esta versión de la 1, no, 1.1 y la 1, y sacaron la versión 2, que es la modo seguro, que es poner HTTPS en el 2010, nos dice aquí. Es un poco de historia. Y por último tenemos la versión 3, que esta es la más eficiente. Y esto se configura en los servidores, ingenieros. Nosotros no tenemos que configurar nada. Pero lo que hay que saber aquí, que sí va a venir en el examen, estoy seguro, va a ser lo que trae la versión 3. La versión 3 integra un protocolo que se llama Quake. Yo le digo Quake. En sí no sé si se diga Quake o Quick, pero esto no es una palabra en inglés, es nada más un nombre, algo, ¿verdad? Pero bueno.
¿Qué quiere decir esta función, ingenieros? Recuerden que HTTP se originó utilizando TCP. Aquí la diferencia es que ahora la versión 3 ya no utiliza TCP, ya utiliza UDP, ingenieros. Eso lo hace mucho más rápido. Pero gracias a este Quake y TLS, los datos siguen siendo seguros y confiables. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos un ejemplo de cómo sería una versión 1 o versión 2, cómo se tarda en transmitir unos datos, y en la versión de 3 cómo lo hace de volada. ¿Sí? Ese es para que ustedes tengan esa idea de lo que sucede con la versión 3. Por eso hoy en día abrimos una página web bien rápido. Por ejemplo, yo estoy seguro que la página de Cisco tiene Quake, tiene la versión 3. Si le pongo www.cisco, lo abre en instantes. Pueden ver, lo abre en instantes. Y si vamos a mi CMD, vamos a ver que está UDP como el navegador web. Vamos a ver aquí, netstat. Primero se abre la loopback. Ahorita que salga mi IP, vamos a ver. Aquí está una. Este creo que no creo que no es, pero. Bueno, en UDP también utiliza el puerto 443, así que no voy a saber si es UDP. Porque UDP también está utilizando el 443. Pero déjenme ver si en otro CMD voy a ponerle nslookup y voy a ponerle www.cisco.com para buscar el dominio de Cisco, las IPs más bien. Puedo ver que la 2360 es de Cisco, de IPv4. Vamos a ver si veo la 2360 por aquí. Bueno, aquí hay una 2060. Bueno, es la 2360 aquí y una 2090. No, todavía no la veo. Es que a lo mejor no me estoy comunicando así con CAP por IPv4. Lo más seguro es que estoy comunicándome aquí por IPv6. En IPv6 tengo. A ver, todavía no termina. Pero bueno, en IPv6 tengo también otro CMD. Acá está. No, este no era. Que es la 2600, la de Cisco 2614.1C. Vamos a ver si la encuentro. Bueno, todavía no sale la IPv6. Porque si pingueo Cisco, me responde con la 2600. Sí, hace cuenta que por navegador web también me está respondiendo por esta. Entonces, bueno, tengo muchos puertos abiertos por lo que estoy viendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Tarda mucho en terminar esto, pero bueno. Este, por IPv4 no me va a responder Cisco porque ahorita me está respondiendo por IPv6. Entonces, lo que sí les iba a mostrar es que va a salir aquí la parte de HTTPS porque Quake utiliza el puerto 443. ¿Dónde está? Por aquí lo puse. Bueno, no lo veo. Aquí está, hasta abajo. Este, Utilizan el puerto 443. Se los puse hasta mero abajo. Ah, bueno, también se los puse acá. Pero bueno, esa es la historia de HTTP, ingenieros, de lo que deben de saber. Y ya para terminar, déjenme, les muestro qué podemos ver de teoría del examen, ¿verdad? Vamos a ponerle quick. Si le ponen quick, debe de salir algo. Mira, ya salió algo por aquí. Ah, pero no. No es con K. Salió algo más.
HTTPS. Vamos a ver qué podemos ver por acá de teoría. Mm, mm, mm. No, no veo nada. Si han estado haciendo las preguntas en el simulador, ingenieros, eso es bueno, porque les ayuda a ver cómo andan en su estudio. No lo veo, no lo veo. Déjame ver cómo puedo filtrar por acá. 443, a ver si sale algo por aquí. Ahí está, hasta arriba. A ver, no, eso no es. No hay nada. Está raro. Ah, ya están saliendo más. No, 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 nada, nada. No, no, no veo nada con Quake, pero bueno, no es mucho la verdad. En Quake nada más hay que saber eso. De que es usa el 4, el puerto 443 y es UDP, la versión 3. Bueno, ingenieros, pues miren, esto fue el primer tema del capítulo de la clase número 9. Este, yo considero que este fue el más pesado de esta clase, porque ya los que siguen ahorita la lista de acceso, en realidad, pues con la práctica se vuelve fácil, pero sí la teoría de la capa 4 sí está fuerte. Lo de entender sobre todo la función de TCP, eso es apenas lo básico. TCP tiene mucho más que aprender, hay que aprender mucho más de TCP, pero eso ya es fuera de CCNA. Y pues bueno, ingenieros, en la siguiente semana vamos a continuar con la clase número 9, en donde vamos a poder ver las listas de acceso para poder filtrar tráfico hacia ciertos equipos, ¿verdad? Este, para que le den una leída, está interesante, la verdad. Y por lo pronto estamos concluyendo la clase el día de hoy ya, ingenieros. Pues muchas gracias por su tiempo y su atención. Gracias, ingenieros. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el siguiente lunes. Dale, Que muchas gracias. descansen. Gracias, ingenieros, que descansen. Hasta luego. Nos vemos. Buenas noches, gracias, ingeniera. Hasta luego.